Estás escuchando Onda Cero Madrid Norte. Bueno, pues estamos escuchando a Maliciosas Folk, que es un grupo de vecinos, como decimos, surgido en Matalpino, en el que, bueno, pues también participan otros vecinos de otras localidades serranas, cuyo objetivo es recuperar canciones del folclore tradicional serrano, ese tesoro que tenemos, y por otro lado también instrumentos antiguos. Vamos a hablar con Jorge Estevez, que es miembro de este grupo, Maliciosas Folk. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rosa. Bueno, hay que decir que nosotros os conocimos hace tan solo una semana y media en un festival que organizó la Asociación Cultural Chozas de la Sierra de Soto del Real en relación a la memoria histórica. Vosotros actuasteis con dos canciones, una de ellas era esta que hemos estado escuchando hace un momento. Lo primero que queremos preguntaros es cómo surge este grupo, Maliciosas Folk. Pues surge, hace 4 años, unos amigos que llevan mucho tiempo, estaban con Eliseo Parra y ya mucho tiempo tocando. Cuando se retiró Eliseo decidieron continuar con las clases y, bueno, un poco transmitir toda esta herencia que tenemos cultural en torno a la música tradicional. Y abrieron un grupo aquí en Matalpino, en El Balcón, una asociación cultural que tenemos aquí en Matalpino. Y despertó muchísimo interés, entonces empezó a llegar gente pues de Hoyo de Manzanares, de Cercedilla, de todos los pueblos alrededor, y se ha configurado un grupo pues es de unas 30 y pico personas que, aparte de aprender y recibir estas clases, pues bueno, nos soltamos a hacer nuestros pinitos, empezamos a tocar en varios festivales, en el Ventolera Folk que se organiza en Manzanares, más o menos por estas fechas, y luego pues recibimos invitaciones de diferentes colectivos o instituciones que nos piden tocar, y que vamos encantadísimos porque nos gusta mucho, disfrutamos mucho haciendo esto y creemos que es una cosa muy importante, ¿no? El poder recuperar estos toques, estos cantes y transmitirlos para que también no se pierdan y que las nuevas generaciones también tengan esta oportunidad de escucharlas. Uh-huh. ¿Y cuándo os formáis? Porque has hablado que se empezó con un grupo que estaba con Parra, pero que luego resulta que creasteis este grupo en Matalpino. Sí, ahora mismo estamos como unas 30-35 personas. En Madrid también hay un grupo bastante numeroso, pero bueno, aquí en la Sierra somos 30-35. Luego, cuando nos juntamos a tocar, que ya nos pusimos esta identidad de Maliciosas Folk, pues dependiendo un poco de las disponibilidades, pero en general entre 15 y 20 personas, que es algo bastante impresionante. O sea, que en general juntar a 20 músicos, ¿no? Además, esto que es como muy... tocando pandereta, pandero, almireces, cantando, yo creo que sí, que es impresionante para la gente que lo ve en general, ¿no? Uh-huh. Y luego también tenemos compañeras que le gusta bailar, o sea, que también incorporamos el tema del baile, que creo que también le da como un toque que es esencial, porque esta música se tocaba para bailar, esencialmente. Uh-huh. Una cuestión, porque has hablado de recuperar una herencia que tenemos en los pueblos que prácticamente, si no se recupera, se perderá, ¿no? Y que también nos habla de la identidad, de los trabajos que se hacían, de cómo vivían los ciudadanos, porque justamente en estas canciones se hablaba justamente de todo eso. Sí, las canciones recogen diferentes momentos de la vida, pues desde la vendimia, los trabajos de pastores, hasta las bodas, las navidades, ¿no? Hay diferentes temas que están las rondas de mayo, los aguinaldos, recogen un poco cada momento de la vida que había en los pueblos. Y luego los bailes eran un momento además de ocio, de encuentro, en el que se podía un poco... pues se hacían letrillas un poco también para meterte con tus vecinos y tus vecinas de una manera un poco amable, ¿no? O comentar cosas sobre la vida del pueblo, ¿no? Y nos enseñan muchas cosas de cómo se vivía, de cómo era la vida antes. Aquí en la Sierra de Guadarrama había muchísimos oficios, pues eso, desde los gabarreros a leñadores, a pastores, a
gente que trabajaba en artesanías, y muchas de las canciones pues hablan de estos temas, ¿no? Y nos indican este tipo de elementos y eso, y luego las celebraciones, desde las rondas hasta pues eso, Navidades, en la Noche de Reyes, hay una tradición muy variada. Ujú. Bueno, y esa recuperación de esas canciones, ¿cómo la hacéis? Porque, bueno, claro, hay estudiosos que se dedican a esto, pero también no sé si habéis probado en los mismos pueblos hablar con las personas más mayores, que serán los que más o menos en su memoria todavía tengan alguna de estas canciones. Pues, o sea, tenemos la suerte de que es verdad que ya hay mucho registrado y hay grandes etnomusicólogos que han ido recuperando estas canciones. Es difícil, aquí yo creo que hay una dificultad en muchos de los pueblos de esta zona, de la Sierra de Guadarrama, porque la gente que tenía esta memoria ya no está. O sea, es difícil encontrar a gente que tenga esta memoria. Entonces tienes que ir, bueno, pues gente que lo escuchó en su momento o que te pueda contar, oye, aquí cómo era el baile y aquí cómo se celebraban las fiestas o qué canciones se cantaban, pero no es nada sencillo. Hay en algunos pueblos en los que sí que, bueno, pues tenemos algunas canciones que sí que están recuperadas en Colmenar Viejo, en San Agustín de Guadalix, pero aquí, por ejemplo, yo particularmente en Matalpino, que sí que tengo bastante interés y tenía mucho interés en conocer, porque yo no soy de aquí, yo me vine a vivir aquí hace unos años y tengo mucho interés en conocer un poco cómo era la tradición. Esta es una zona además de influencia segoviana y, bueno, pues tienen toda esta parte de jota, de dulzaina seguramente, pero que ahora mismo está perdido. Aquí ya no hay, por ejemplo, una rondalla, no hay una agrupación musical folclórica, entonces, bueno, estas son ideas que tenemos un poco para también volver a revitalizar esto y buscar esas fuentes. Pero habría que buscar mucho, la verdad, es difícil. Ujú. Una cuestión que me llamó mucho la atención en vuestra actuación en Soto del Real es un pandero cuadrado que nunca había visto. ¿De dónde sacáis este instrumento Sí, que nos sonó ese a pandero muchos cuadrado, bueno, que hoy desconocido? en día es como muy, muy famoso, ¿no? Es el pandero de Peñaparda, que Ujú. es un pueblo de Salamanca, que está muy cerquita del Payo, y donde se daba la peculiaridad de que se tocaba con porra, digamos, con una baqueta, que generalmente el pandero en casi todos los lugares del mundo se toca con las manos, se toca a dos manos, se pone en el pecho y se toca así. Entonces en este pueblo pues se tocaba con porra, y entonces se ha popularizado y se han ido recuperando, y ahora mismo pues casi todo el mundo que tocamos esta música tradicional estamos tocando el pandero cuadrado. Ujú. Que además muchos de estos que veis tienen, pues eso, se hace con piel de cabra, que tienen como su pelito, muchos de ellos los hace una artesana, se llama Juana, que está allí en Peñaparda. Ella es de allí de Peñaparda, y de hecho vino hace como 2 o 3 años, vino aquí y nos dio un taller en el Boalo, y nos juntamos como 20 30 personas donde nos pudimos construir nuestro propio pandero, y ella nos enseñó cómo se hacía y cómo desde antiguamente pues se hacía este trabajo, ¿no? De coser la piel, de Ujú. ponerle la tensión adecuada, y es un instrumento pues que tiene un sonido muy muy grave, tiene un sonido como muy atávico, ¿no? Digamos, muy antiguo, aunque se ha desarrollado ahora ya mucho. Hay músicos que están haciendo virguerías con el instrumento, pero es un instrumento que solo con eso, y que es igual que la pandereta, con eso ya puedes hacer un baile. Ujú. Eh, y bueno, pues es una parte muy importante. Yo creo que la canción que que una de las que se tocó en Soto era un ajechao, que es uno de los toques típicos de allí de Peñaparda, que Ujú. tiene varios bailes, además el ajechao, el corrido, el sorteao, bueno, tienen varios bailes. Ujú. Y luego en el Payo, que es el pueblo de al lado, se toca lo mismo, pero con sartén. Se toca con una sartén. Ajá. Con sartén. Sí, se toca con una sartén, se coge la sartén y un tenedor y con un dedalito, y se toca un poco imitando el movimiento del pandero más o menos, pero con Ujú. una sartén. Que, por ejemplo, en Galicia se toca diferente. En Galicia la sartén se toca una sartén con una asa muy larga y se toca con una llave generalmente. Ujú. Y bueno, pues van haciendo como rebotes y tal. Ujú. Pero si en el payo se toca la sartén, pues un poco a modo de pandero, y se hacen los mismos ritmos. Ujú. Bueno, pues desde luego muy interesante. Estoy seguro de que ahora habrá gente que diga, ah, pues mira, puede ser interesante conocerles un poquito más, ¿no? Acercarse a alguno de los ensayos. ¿Cómo os organizáis vosotros? ¿Quedáis una vez a la semana? ¿Cómo os lo Pues en montáis? general tenemos un encuentro donde vamos a aprender con los profesores todos los miércoles en el balcón en Matalpino.
a eso de las 7, entre 7, 8 y cuarto. Luego generalmente pues nos quedamos en el bar después y seguimos cantando y seguimos tocando porque nos encanta, nos lo pasamos fenomenal. Y luego pues cuando tenemos alguna actuación pues quedamos así un poco más ad hoc, ¿no? Hacemos ensayos un poco ya más para preparar el repertorio que vamos a tocar bueno, y seguir mejorando los toques. Ahora ya, a partir de este mes ya se acabó, tuvimos el día 6 o el de junio o el día 4 tuvimos la muestra final del taller de este año, que vino muchísima gente, esto la verdad que estuvo muy animada, y ahora seguiremos quedando por nuestra cuenta, porque esto la verdad que es una pasión. Ahora yo he estado organizando con también compañeras de Maliciosas Folk, hemos estado organizando un encuentro en Cercedilla, en el que ha venido gente de Mallorca, de La Vera, de Ponferrada. Hemos juntado 80 personas en la que hemos estado aprendiendo. Hicimos un concierto final en el Teatro Montalvo el pasado sábado, que fue increíble porque no cabíamos en el teatro prácticamente 80 personas, y hemos tocado folclore de repertorio mallorquín, de Ponferrada, de Cuenca, de Madrid, por supuesto. Entonces ha sido seguimos encontrándonos y seguimos juntándonos, y entonces yo creo que a partir de octubre volveremos a retomar formalmente estas clases, con lo cual si alguien está interesado en participar, pues que se acerque cualquier miércoles a partir de octubre y será bien recibido. ¿Tenéis algún correo electrónico que podamos facilitar ya para guardarnos plaza? Sí, mira, podéis escribir a infoelbalcón@gmail.com y allí pues podemos dar la información y bueno, si queréis conocer un poquito más sobre el proyecto y sobre el grupo. Bueno, pues Jorge Estevez, miembro de este grupo Maliciosas Folk, que conocimos hace una semana y media en Soto del Real, que tiene su sede, digamos, en Mata Alpino, aunque tiene miembros de diferentes municipios de la Sierra Norte de Madrid. Enhorabuena por esta iniciativa que habéis tenido, ¿no?, que es tan importante, esa recuperación de esa herencia que se perdería, ¿no?, si no estuvierais vosotros ahí recuperando canciones, instrumentos. Y nada, estaremos al tanto de próximas actuaciones y de este proyecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, François. Hasta la próxima. Venga, hasta la próxima.